La palabra de Dios, dice el salmista, es más dulce que la miel y siempre trae consuelo, enseñanzas y desafío para nuestra vida. Voy a invitarles a buscar en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. De los versículos 1 hasta el 16. Vamos a leer de forma alternada. Y les invito a estar de pie para hacer la lectura. Primero de Reyes 17, del 1 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder deleitarnos en tu santa palabra, Señor. Permítenos un corazón humilde para oír tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo
consuele y desafíe nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, la palabra hecha carne. Amén. Ahora que estamos pasando toda esta crisis de salud en la que nos metió este famoso virus, que ya se volvió famoso, ¿verdad? Tanto que ya hay un mexicano que se llama así, ¿verdad? COVID. Y muchos lo van a recordar. Y muchos ya tenemos que contar para las siguientes generaciones que no los conozcan. También se ha compartido en las redes sociales, debido a esta crisis, algunas ideas que me han parecido interesantes. Hay gente que ha reflexionado y dice, esta crisis de salud nos vino a demostrar muchas cosas. Y una de las cosas que yo leía y que llamó mi atención fue esta, y que es cierta. Los países poderosos resultaron que no son tan poderosos como pensábamos y como ellos creían que eran, ¿verdad? Y eso es cierto, hermanos. Estos tiempos de prueba los sufrimos todos los estamos sufriendo. Pero como siempre he dicho, qué tristeza, hermanos, qué lamentable si sufrimos y no aprendemos. Ya siempre he dicho así, no podemos evitar sufrir, pero qué lamentable cuando nos toca sufrir y después del sufrimiento no sacamos ninguna enseñanza para nuestra vida. Eso es lo más lamentable. Lo más lamentable no es sufrir, sino no haber aprendido del sufrimiento. Yo espero que cuando toda esta crisis de salud pase, nosotros hayamos sacado enseñanzas para nuestra vida. Y qué mejor que esas enseñanzas sean espirituales, hermanos, para nuestra vida espiritual. Una persona me decía a mí que si no me estaría yo exponiendo, si no estaría yo arriesgándome viniendo todavía a la iglesia. Y una de las cosas que yo le decía es, mira, de por sí yo tengo la conciencia de que estoy viviendo por la gracia de Dios. Cada día vivo por gracia de Dios, le digo. Y yo no sé en qué momento el Señor me vaya a pedir que yo me vaya a su presencia. Pero cuando estaba yo en tiempos muy difíciles, al borde de la muerte, yo le supliqué al Señor que si Él me conservaba la vida, yo la quería para servirle a Él. Y yo creo, hermanos, que si estamos nosotros saliendo para comprar alimentos o para trabajar, pues yo creo que la vida espiritual también es importante. Una de las cosas que yo he deseado es que cuando Dios me llame a su presencia, ojalá y sea sirviéndole al Señor. Así que yo creo ser congruente con eso, ¿verdad? Bueno, al menos es mi convicción, ¿verdad? Es mi convicción. Y son de las cosas que yo creo que va a sacar de toda esta enseñanza. Pero también la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar en estos tiempos. Y hay un pasaje muy conocido, hermanos, suficientemente conocido y familiar para la mayoría de nosotros. La historia del profeta Elías. Elías vivió en una de las épocas más turbulentas de los reyes de Israel, en la época de el malvado rey Acab y su esposa, la perversa Jezabel. Por cierto, era una mujer de un país
extraño, ¿verdad? De un país fuera de Israel, del país del norte, ¿verdad? De allá la fue a traer el rey. Formaron una pareja letal, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Y el juicio de Dios vino sobre el pueblo de Israel. Porque no solamente el rey falló, no solamente el rey se pervirtió. Recuerden ustedes que esta mujer, Jezabel, vino ella, pero se trajo a sus profetas, a los profetas de su dios Baal. Y estos profetas de Baal enseñaron la idolatría a muchos israelitas. Y el culto al Dios verdadero se volvió un culto pervertido, porque la gente comenzó también a dar culto a Baal. Y por eso la mano de Dios, el juicio de Dios, cayó sobre el pueblo de Israel. Dios le dice a su siervo, el profeta Elías, habla esta palabra. No va a haber lluvia durante unos buenos años. No va a caer agua. Y obviamente ustedes saben qué significaba que no hubiera lluvia, ¿verdad? Mucho calor, no había cómo alimentar a los animales. Y si los animales no podían comer, no podían comer la gente a esos animales. Y toda una cadena, hermanos, una cadena que metió en una de las crisis económicas más terribles que se conoce en la historia del pueblo de Israel. Algo que yo noto, hermanos, es que cuando las crisis y el juicio de Dios llega, también los justos padecen. Porque a veces quisiéramos nosotros que esas crisis solamente cayeran sobre los malvados, pero que los justos no resintiéramos las crisis. Sin embargo, en ese tiempo de crisis que también afecta a los justos, Dios hace provisión para su pueblo. Y esta es nuestra confianza, hermanos. Es cierto que viene una crisis económica. Están hablando ya a nivel mundial que viene una de las crisis económicas, una de las recesiones económicas más tremendas de los últimos años. Ya lo dijeron los organismos mundiales de finanzas, de economía. Oí la noticia en esta semana que el presidente de Estados Unidos primero se tardó en decretar medidas restrictivas en el país del norte y después, cuando sintió la presión de muchas personas, de muchos sectores, dio la orden de restringir y mandó a la gente a sus casas. Pero esta semana estaba considerando volver a reabrir el comercio porque se dio cuenta que estaban entrando en una de las crisis más tremendas de la historia. Ni el presidente Trump sabe qué hacer, ¿verdad? Unos le dicen una cosa y otros le dicen otra cosa. Pero gracias a Dios que el pueblo del Señor está confiado, porque sabemos que nuestro Dios es grande, poderoso, y es capaz de proveernos aún en tiempos de calamidad, aún en tiempos de profunda escasez. A Elías, el profeta de Dios que anunció la sequía, Dios le dice, también te va a llegar los problemas, no vas a encontrar comida en los supermercados, no va a haber comida suficiente, porque mucha gente hizo compras de pánico también, ¿verdad? En época de Elías. Pero Dios le dice, mira, vete a tal lugar y allí te van a estar llevando comida, los cuervos. Y ya lo he explicado en algunas otras ocasiones. Los cuervos no son animales
agradables, hermanos. De hecho, se refiere a lo que nosotros llamamos por aquí sopilotes. Yo no sé cuánto a ustedes les gustaría que les llevara de comer un sopilote en estos días, hermano. Pobres, ¿verdad? Los sopilotes están estigmatizados como animales carroñeros. Pero a Elías, Dios le dijo los cuervos, bueno, que yo creo que esos cuervos no eran tan feos como nuestros sopilotes, ¿verdad? Les estaban llevando de comer a Elías en la mañana y en la tarde. Y mientras todo mundo pasaba crisis de escasez, el profeta de Dios estaba comiendo carne en la mañana y en la tarde, lo que no era normal ni siquiera en los buenos tiempos de aquel reino. Ya no digamos en tiempos de escasez. Pues en tiempos de escasez, Elías estaba viviendo como un rey, ¿verdad? Mejor que el rey acá, ¿verdad? Eso es lo que Dios es capaz de hacer, hermanos. Espero que lo creamos, porque si no nos vamos a desesperar como mucha gente. Mucha gente está desesperada. El pueblo de Dios, que hace lo que su Dios le ordena, está seguro y está confiado, porque tenemos un Dios muy grande, hermanos, que es capaz de sostener a su pueblo. Y no importan los miles o los millones que puedan ser. Pero cuando terminó el agua en aquel lugar, era un arroyo pequeño, y cuando terminó el agua, Dios le dice a Elías, ya muévete, pero ahora te vas a ir más al norte. Acuérdense que Jezabel era del norte. Bueno, pues vete al norte, le dice el Señor, a una ciudad que se llama Sarepta. Sarepta ya era parte de la tierra de Sidón, que es el país vecino. Y allí vas a encontrar a una mujer, una viuda pobre. Bueno, en decir viuda ya en tiempo de Israel era decir una persona pobre. Y hablar de una viuda en tiempos de hambre era hablar de los pobres entre los pobres, hermanos. La más pobre de entre los pobres. Y Dios le dice, mira, esa mujer viuda, creo que todos han leído esa parte de la historia, esa mujer viuda te va a sostener todos estos días, todo este tiempo que falta hasta que llueva. Yo creo que Elías se rascó la cabeza, ¿verdad? Dios le estaba mandando y Dios le estaba pidiendo algo totalmente ilógico. En este tiempo de hambre, en este tiempo de escasez, me va a sostener una viuda. Bueno, Elías obedece, acuérdense que era un siervo de Dios, le obedece a su señor, llega, encuentra a la mujer, y cuando la encuentra, le dice, ¿me puedes traer un vaso de agua? Acuérdense que estábamos en sequía, y la mujer dice, bueno, por ahí tengo un poco de agua todavía. Pero cuando la mujer iba de regreso a traer el agua, Elías le dice, y por favor, prepárame de comer. Y entonces la mujer, yo creo que con cara de, no seas abusivo, ¿verdad? Le ha de haber dicho al profeta, oye, si ni yo tengo para comer, lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite, decimos aquí un chorrito de aceite. Ya no tengo, ni para mí ni para mi hijo. Es más, cuando terminemos de comer esto último que tenemos, pues vamos a morirnos porque no hay más que comer. ¿Cómo te voy a dar a ti de comer? Hasta la mujer se sintió ofendida por la petición del profeta. Pero saben que el profeta ni caso le hace, ¿verdad?
no hace caso a sus protestas y le dice, pero ve y prepárame, primero para mí, primero me preparas a mí y luego vas a preparar para ti y para tu hijo. La Escritura Sagrada, la Biblia nos dice que esta mujer finalmente obedeció al profeta, le trajo de comer al profeta, pero cuando vuelve se da cuenta que todavía hay para ella y para su hijo. Se preparan de comer para ellos dos y sucede el milagro. Cada vez que la mujer regresaba, había todavía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y cada vez que la mujer regresaba al otro día, había para Elías, para la mujer y para su hijo. ¿Saben qué dice las Sagradas Escrituras, hermanos? Que la harina y el aceite no escasearon hasta que nuevamente volvió a llover, hasta que nuevamente, por la palabra de Dios, vino la lluvia. En todos aquellos meses, no dice exactamente cuánto tiempo, ¿verdad? Pero en todos aquellos meses no le faltó sustento ni al profeta ni a la viuda y su hijo. Yo me he preguntado, como esas preguntas de que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, yo me he preguntado, ¿quién fue más beneficiado con este milagro? ¿Elías o la mujer y su hijo? Yo me pregunto si Dios utilizó a Elías para llevarle alimento a aquella familia o Dios utilizó a aquella familia para darle de comer a su siervo. Y si nos ponemos a pensar, tanto Elías como esta mujer y su hijo fueron beneficiados, por la misericordia de Dios. Está alarmado el mundo por esta crisis de salud. Oía yo al subsecretario de Salud anoche que decía, contagios van a haber y todavía falta muchos, dice. Enfermos graves van a haber de todas maneras, aunque nos quedemos en casa, van a haber. Y también van a haber muertes, dice. Solamente que lo que estamos haciendo es que no sean tantos al mismo tiempo. Es tremenda la crisis de salud que está golpeando a países pobres y a países ricos. Pero a los gobiernos les espanta más la crisis económica que viene después. Si nos espanta la crisis de salud, más espantosa va a ser, dicen los expertos, la crisis económica que viene. El problema es que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, a veces también se deja llevar por el punto de vista de los seres humanos y en lugar de oír la palabra de Dios, oímos todo el ruido de allá afuera. Nos espanta el ruido. Si no nos mantenemos oyendo la palabra de Dios, nos va a espantar el ruido de allá afuera, hermanos. Y como Pedro nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir, no vamos a quedar a flote. Más vale prestarle atención a la palabra de Dios, hermanos. Hay que hacer caso a las autoridades. Es cierta la enfermedad, hermanos. El contagio, es cierto.
Es cierto, tal vez lo de la crisis económica que viene, pero más cierto es que nuestro Dios es un Padre amoroso, que es capaz de sostener a su pueblo en los tiempos más difíciles. Me gusta ese himno que dice: Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza para años venideros. Y eso es cierto, hermanos. Dios es nuestra esperanza en todo tiempo. Es nuestro apoyo en toda situación, por más difícil que sea. En esta mañana yo quiero invitarles a que nuestro ánimo se levante, pero no en falsas promesas, sino en la promesa, en las promesas de la palabra de Dios. Hermanos, Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el salmista. Yo quiero invitarles a vivir los días que vienen con esa paz, con esa confianza de que Dios está con su pueblo. Ya empezamos a notar a personas, dueños de empresas, dueños de pequeños negocios, que empiezan a resentir el que la gente no esté haciendo vida normal. Pero de todas maneras, nuestro Dios no nos va a abandonar, hermanos. ¿Saben, hermanos? Dios va a mandar cuervos si es necesario para alimentarnos. Dios va a utilizar lo menos impensable. ¿Cómo que cuervos, hermanos? ¿Cómo que una viuda? Lo hubiera mandado Dios con algún hombre rico, ¿verdad? ¿Cómo no mandó a Elías con un hombre rico de mucho dinero para que lo alimentara? Porque hay ricos tan ricos que aunque compartan con otros, no se les va a acabar su dinero. Pero no mandó Dios a Elías con un rico. Mandó con la más pobre de las pobres, con una viuda. ¿Por qué hace Dios eso, hermanos? Porque no le quiere dar la gloria a nadie más, sino quiere que nosotros veamos que Él es el Rey de la gloria. Y que si es necesario utilizar lo menos pensado, lo va a hacer si su pueblo está en aprietos. Que Dios bendiga a su pueblo con paz, hermanos, como dice el Salmo. Que nadie robe la paz de nuestro corazón, hermanos. Ni la enfermedad, ni la crisis económica. Sigamos trabajando, hermanos, aunque venga la crisis económica, y que Dios bendiga el trabajo de su pueblo. No la pereza del pueblo de Dios, ¿verdad? No, Dios no va a bendecir pereza. Que Dios bendiga el trabajo. No caigamos en desesperación, porque Dios es capaz de sostenernos en medio de las circunstancias más difíciles. Pero no solo eso, hermanos. Nosotros quisiéramos ser como Elías, que fue alimentado por los cuervos, que fue alimentado por la viuda. Pero que Dios permita que nosotros seamos como los cuervos y como la viuda, que quizá no tenemos mucho, pero Dios puede utilizarnos a nosotros para llevarle esperanza y alivio a muchas personas. Después de todo, hermanos,
nosotros no solo debemos esperar que Dios nos bendiga, nosotros también deberíamos convertirnos en canales de bendición para otras personas. ¿Sí? Hay muchas personas que van a ver a Dios en estos tiempos a través del pueblo de Dios. Es nuestro tiempo, hermanos. Tal vez no es tiempo de evangelizar con los métodos de evangelización normales, pero es tiempo de hablar de lo que Dios tiene más, su amor. Y el pueblo de Dios puede evangelizar dando testimonio que como pueblo de Dios, nuestro corazón está lleno de amor para con quien lo necesite. Gracias a Dios por su bendita palabra. Y que en estos tiempos no perdamos de vista que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero que tampoco perdamos de vista que Dios nos ha llamado como testigos suyos para llevar el mensaje de salvación, no solo con palabras, sino también con acciones de amor a quien lo necesite. Puestos de pie, hermanos, vamos a agradecerle a Dios por alentar nuestro corazón por medio de su palabra. Bendito sea, Señor Dios eterno. Esta palabra tuya es rica, tan rica, Señor, que podemos pasar una y otra vez por el mismo lugar y seguir sacando, como el escriba experto, Señor, cosas nuevas y cosas viejas de este tesoro que es tu bendita palabra. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos escuchar una palabra de verdad, una palabra de aliento, pero también una palabra de desafío para tu pueblo. Hemos suplicado, Señor, tu bendición, pero ahora queremos ser parte de la bendición con la que tú quieres bendecir a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra y a poder practicar lo que hemos aprendido en esta mañana. Te lo estamos agradeciendo todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.